Hoy vamos a ver programación dinámica. Esta es una técnica de diseño de algoritmos que tiene la peculiaridad ¿cómo decirlo? O sea, cuando ustedes tienen cierta ya experiencia en algoritmos y les dan un algoritmo, ¿no? Y entonces si no tienen experiencia, lo hacen en, digamos, n cuadrada. Pero si saben dividir y vencerás, lo hacen en n log n, ¿no? Entonces, si tú te agarras una persona promedio, abusada y le dices, a ver, dame un algoritmo de ordenación y no sabe algoritmos, te va a dar algo de n cuadrada. Pero programación dinámica es una técnica que si no la sabes, puede que te tardes tiempo exponencial, pero si la sabes, la puedes hacer en tiempo polinomial. Entonces es realmente muy poderosa, pues esa es una herramienta de cajón para cualquiera que esté interesado en algoritmos. Y además es relativamente fácil de usar, o sea, es algo que tiene que ser ya como, va a ser como instinto, pues, o sea, de ver si puedes usar programación dinámica. ¿Ok? Entonces, me gusta darlo con este ejemplo que para todos es muy conocido, que son los números de Fibonacci, ¿no? Los números de Fibonacci empiezas con el 1, 1, y luego el siguiente número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. Ajá. ¿Qué pasaría si programáramos una función para calcular los números de Fibonacci, pero lo hiciéramos de manera recursiva? Ajá. Ahí lo escribí tal cual en Python, ¿no? Entonces, si n es menor o igual a 1, entonces el número de Fibonacci es 1, ¿no? Y si no, es f de n menos 1 más f de n menos 2. ¿Sale? Esa es tal cual una implementación recursiva de los números de Fibonacci. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo tardaría? Pues podemos hacer el árbol ¿no? de recursión para ver más o menos cuánto nos tardamos. Entonces, f de n manda a llamar a f de n menos 1 y a f de n menos 2. Y f de n menos 1 manda a llamar a f de n menos 2 y f de n menos 3. Y f de n menos 2 manda a llamar a f de n menos 3 y f de n menos 4. Y así se van. ¿Ok? Haciendo las cuentas, ya con cuidado, les queda que esto es del orden teta de 1.618 a la n, que esa es la razón áurea, pues, es que sale cuando ustedes dan la fórmula cerrada de los números de Fibonacci. Pero ¿qué observan en este árbol de recurrencia? De hecho, no, porque en un lado expande más que en otro, ¿no? O sea, llega primero, si te vas por el fn-2, fn-2, llegas primero a los casos base. Repite, ¿no? Repite, ¿no? Repite mucha información, o sea, muchos cálculos los hace una y otra vez. O sea, por ejemplo, el fn-3, estamos calculando una y otra vez. Entonces, toda la idea de programación dinámica es, haz una tabla con los resultados anteriores y para no tener que volverlos a calcular. Y esa es toda la idea de programación dinámica. Que por cierto, programación dinámica, el nombre no viene de programación como lo entendemos de escribir código, sino de planear, es como planificación dinámica. ¿Ok? Es una idea vieja, pues, que viene de investigación de operaciones. Sí, exacto, esa es muy buena observación. También en programación dinámica, generalmente vamos a gastar más memoria que lo que deberíamos de hacerlo de manera recursiva. Ajá, o sea, hay un trade-off ahí entre memoria y velocidad. Ajá, muy buena observación. Entonces, igual acá tengo el fn-4, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer con programación dinámica? Fíjense, hago un arreglo donde voy a guardar los números de Fibonacci, ¿no? Y entonces, A de 0 lo hago 1, A de 1 lo hago 1, y luego para cada i desde 2 hasta n, pues simplemente A de i es la suma de los dos anteriores, ¿no? Eso sería hacerlo de manera, pues, iterativa, y eso me lleva O de n. ¿Ok? Entonces bajé el tiempo exponencial a tiempo lineal. Ajá. Y programación dinámica se dice que va de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Yo empiezo con los casos más chiquitos y armo una estrategia para ir resolviendo los siguientes casos. Entonces, siempre en programación dinámica ustedes tienen que garantizar que la FDN que van a hacer, ajá, ya tengan calculado lo que sea que necesiten para calcular FDN. En ese sentido va de abajo hacia arriba.
Hay otra técnica que es muy similar a programación dinámica que va de arriba hacia abajo, que se llama memorización. No es memorización, la traducción es como memorización, que va de arriba hacia abajo. Y la idea de hacerlo de arriba hacia abajo es, tú calculas FDN, perfecto, y así vas calculando. Cuando llegas a un caso base, lo calculas y lo guardas en un diccionario. Fíjense, estoy haciendo prácticamente la misma eh, llamada recursiva, como hice los números de Fibonacci, pero la salvedad es de aquí tengo un diccionario que inicializo con D de 0 igual a 1, D de 1 igual a 1. Entonces, entro a mi función y primero busco si está en mi diccionario. Esto me toma O de 1. Si está en mi diccionario, pues te regreso ese resultado. Si no está en mi diccionario, entonces, D de n va a ser f de n-1 más f de n-2. Y aquí va a ser otra vez la llamada recursiva. Y sí va a ser de alguna manera el mismo árbol que estaba haciendo, pero la primera vez que ya tenga lo suficiente para calcularlo, lo va a calcular y en futuros iteraciones ya va a estar disponible. ¿Sí me explico? O sea, si quieren ver con calma qué está pasando aquí, pues pasaría algo de este estilo. Diría, ok, f de n, ¿no? Es f de n menos 1. Mejor voy a hacerlo con un número en particular. Digamos, f de 5, ¿no? F de 5. Pues muy bien, f de 5 es f de 4 más f de 3. Y luego, f de 3, ¿no? Va a ser f de 2 y va a ser f de 1. Si ustedes siguen cómo se van calculando estas cosas, ¿no? Primero calcula esta y luego calcula esta. Entonces va a seguir yéndose por este camino. Aquí ya se da cuenta que ya lo tiene. Entonces 1 y 1. Regresa esta llamada y ya y va a guardar el valor de 3. Pero el diccionario hay que expandirlo, ¿no? Sí, el diccionario se expande en esta línea. O sea, el resultado lo guardas en el diccionario para que esté disponible para futuras búsquedas. Aquí va a ser igual a 2, ¿no? Y luego aquí cuando llega a esta parte dice, pues es f de 3, f de 2. Bueno, aquí me equivoqué porque de hecho era f de 1 y f de 0, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí me equivoqué porque debía ser 1, 1, 2 y es 3, ¿no? Cuando llega aquí, ya calculó Ya no ya tengo que hacer o sea, ya no voy a entrar a esta línea de recursiva. Ya me voy a parar aquí porque ya va a resultar que sí va a estar en el diccionario. Entonces va a decir, pues es 3 y es 2 y f de 4 pues va a ser 5 y así te vas. Pero... Oye, yo quería preguntar, ¿no hay que poner alguna encriptación para que la máquina sepa que tiene que hacer eso y no haga todo el largo? No, lo que tienes que hacer es como fijarte cómo va haciendo ¿cómo decírtelo? Como que tienes que saber cómo trabaja la máquina con la recursión. Entonces, cuando tú haces una llamada recursiva, ¿no? Como esto, ¿no? F de n-1 y f de n-2, calcula primero esta, y ya que acaba de calcular esta, calcula esta. Pero es buena observación, o sea, no abre dos hilos donde calcula una y la otra simultáneamente. Sino dice primero, pues no sé cuánto vale esto, pues es como cualquier función y te esperas a que termine. Pero así ya está programado a nivel CPU. A nivel intérprete, en caso de Python. Okay. Cuando tú, pero es muy buena pregunta, cuando tú en intérprete de Python mandas llamar a una función, lo que se llama el hilo de ejecución es quien va siguiendo los pasos, va a ese hilo de ejecución. Hasta que no acaba, regresa y entonces va a la siguiente función. Entonces, es lo que decía, o sea, en esta expresión acá, esta sería como primero esta y luego esta. Entonces, el árbol iría así, hasta que llega a un punto que ya sabe. Y regresa, pero regresa aquí. Y entonces ya calcula este. Entonces, sería, por ejemplo, para acá, porque primero era, ok, ahora voy y voy para acá, ya lo calculaste. Entonces te subes y ahora calculas ya lo calculaste, y entonces te subes y calculas. Pero no hace lo que te preocupa, que simultáneamente habrá dos hilos.
Que en efecto, sí, ese puede ser un problema, porque a lo mejor sigue abriendo hilos y no se entera que ya lo calculó. En el intérprete de Python hay un hilo de ejecución. De hecho, para cuando tú quieres abrir varios hilos, lo puedes hacer, pero esa es toda otra historia, pues. Lo tienes que tú especificar, pues, calcúlame este por este hilo y este otro por este hilo, para no esperarte a que acabe esta ejecución. Ok. ¿Ok? Profe, yo tengo otra pregunta. Ajá. Porque es que en la anterior era como una lista que guardabas todos los valores. Ajá, Entonces, ¿cuál es la diferencia de guardarlos en un diccionario en un diccionario o en una lista? ¿O a quién estaríamos guardando los diccionarios en el diccionario que no los está en el coordinadas? Pues muy buena observación. Lo podría haber hecho con una lista de Python, un arreglo. Lo hubiera inicializado con el tamaño de n, ¿no? Y hubiera puesto algún término para que yo sepa que no hay valor. Por ejemplo, podría haber escrito aquí d, ¿no? Y podría haber hecho algo así. 0 for i in range n, o sea, n más 1. Aquí me hubiera inicializado un arreglo que va desde 0 hasta n. Y luego hubiera dicho en esta línea d de 0 igual a 1. Bueno, aquí no le hubiera puesto 0, le hubiera puesto none, para saber que no tiene valor todavía, ¿no? Y aquí le he puesto d de 1 igual a 2, ¿no? Y aquí le hubiera puesto if i, pues se hubiera puesto if d n igual a distinto de none, más bien. O sea, si no es none, si sí lo tengo, pues entonces regrésalo. Y si no, pues tal cual, asígnale los valores. Lo programé con un diccionario para no estarme acordando, para no inicializarlo y no estarme acordando cuál tenía, pero perfectamente lo pude haber hecho con una regla. Ajá. Ok. Entonces, esa es la idea de memorización y de programación dinámica. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y esto tarda ODN también. Es más eficiente usar programación dinámica, porque como les decía, pero eso ya es a nivel, en algoritmos es igual, pero a nivel de código es más eficiente programación dinámica porque me ahorro estas llamadas de funciones. Lo que les decía, cuando ustedes mandan llamar una función, eso no es de gratis. El sistema operativo o el caso del intérprete tiene que decir, pues llamaste una función, entonces tengo que guardarme del estado, mandarla a llamar, bla, bla, bla. En general, en el caso particular de Python, la pila de recursión está limitada a 100 llamadas de recursivas. Entonces, si ustedes quieren calcular f de 100, ¿no? Pues entonces va a tronar, porque se van a acabar el número de llamadas recursivas. Tendrían que antes hacer el cambio para decir, no, pues dame una pila de 10,000 o lo que quieran calcular y ya lo pueden llamar. Entonces, va a tardar más y va a tener ese inconveniente. Es mejor tratar de hacerlo con programación dinámica. Pero si no se les ocurre una buena estrategia, una buena heurística, pues usa memorización. O sea, eso también, en general, pues no, o sea, es una técnica, pues, ¿no? O sea, guárdalo y ve si ya lo tienes. Y que no se tiene que limitar a cosas de algoritmos. Por ejemplo, cosas que estábamos haciendo con crear redes de investigadores, ¿no? Entonces hacía una petición Scopus, pero esas peticiones ahora sí que tenían un cierto número, ¿no? Entonces, guardaba la información en caché. O sea, hacía yo un diccionario con mi petición y primero veía si ya la tenía yo, pues entonces me regresaba a eso. Y si no la tenía, entonces la hacía Scopus. ¿Ok? Pero es simplemente una técnica que sirve como en general. O sea, trata de guardar, si no tienes bien, si crees que vas a reciclar esos cálculos, guarda la información que ya calculaste una vez y primero busca ver si ya la tienes. En ese sentido es útil, pues. ¿Okay? Otro ejemplo, fíjense. Y programación dinámica generalmente se usa mucho en problemas de optimización. Un problema de optimización es un problema donde hay varias soluciones posibles, pero te interesa la que maximice alguna función de utilidad. ¿Ok? No es como ordenar, pues hay una solución, ¿no? Aquí hay muchas soluciones y cada una tiene un diferente beneficio. Queremos la que maximice o minimice costos, ¿no? Se parece el nombre, ¿no? Es programación matemática, optimización. Ajá. Ajá, exacto, viene de ahí. Programación matemática va en esa línea de planear con matemáticas y esta es programación, planear de manera dinámica.
Y la parte dinámica es que en el proceso vas llenando tu tablita para tomar decisiones. ¿Ok? Pero la tabla no es dinámica, pues la tabla no se No. mueve. No, la tabla, pues es un arreglo que tienes que especificar de antemano o usar un diccionario para no preocuparte por especificar el tamaño o usar listas de Python a sabiendas de que las puedes crecer sin costo adicional. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es un ejemplo muy concreto. Supónganse que ustedes venden varillas de metal, ¿no? Entonces tienen una varilla de tamaño N, pero tienen precios, o sea, las varillas no se venden, pues una varilla de tamaño de 1 metro, por decir algo, ¿no? No va a valer la mitad que una varilla de 2 metros, porque hay diferente oferta y demanda. A lo mejor la gente de verdad quiere varilla de 2 metros y entonces paga un sobreprecio por la varilla de 2 metros. Aquí tengo la tablita de los precios, que casi no se alcanza a ver. Pero, por ejemplo, una varilla de 1 metro me la pagan no sé, a 1,000 pesos, la varilla de 2 metros me la pagan en 5,000 pesos, la varilla de 3 metros en 8,000 y así, ¿no? Entonces yo, dado una varilla de tamaño N, quiero ver cómo la puedo cortar para maximizar mi utilidad, ¿ok? Hay algo fundamental para saber si ustedes pueden o no usar programación dinámica, es que el problema tenga una cierta naturaleza recursiva. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, supónganse que tengo una varilla de tamaño 10, ¿no? Esa varilla, pues, si la vendo así tal cual, me van a pagar 30, ¿no? Imagínense que yo la corto en dos secciones de tamaño 5 y 5. Ajá. Pues entonces la voy a poder vender en 20. Y así tengo un número exponencial de posibilidades de cómo la puedo cortar. No, la puedo cortar en 2, 3 y 5 y eso me va a pagar 23. ¿Ok? Entonces, lo que es importante para programación dinámica es tú dices, mira, ok, es un número exponencial, ¿no? Pero no importa qué hagas, suponte que esto lo cortas de tamaño i, ¿ok? Esto te va a quedar una varilla de tamaño n-i, pero esa la tienes que cortar de manera óptima. Hay que cortarla óptimamente. ¿Sí lo ven? O sea, independientemente de que hagas, si tu último corte es de tamaño i, lo anterior lo tienes que cortar de manera óptima. ¿Sí lo ven? Entonces, de alguna manera, como que no me interesa qué hagas, tú dices, a ver, ¿qué pasa si lo corto de tamaño i? ¿No? Y suponte que ya tengo una tabla donde ya guardé la manera óptima de cortar una varilla de tamaño n-i. Ajá. Creo que va a ser más claro si les muestro la recurrencia. Fíjense. Supónganse que Rn es la utilidad óptima que pueden obtener al cortar una varilla de tamaño n. O Ajá. sea, que la varilla es muy grande y si uno la vende más grande, es más costoso si uno la vende más grande. No sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, por ejemplo, la varilla de tamaño 2 es mejor si la cortamos en 2 de tamaño, perdón, aquí ven un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es más barata? Una de tamaño 5, por ejemplo. Una de tamaño 5 me la pagan a 10. Pero si la corto en 2 y 1, la vendo en 11. Ah, Ujú. Por ejemplo, la de tamaño 7 la podría cortar en 16 y 1. Es que no se ve, ¿verdad? Este es 5 y 10. la del 205, la de longitud, ¿no? Este es 2 y 5. Ajá, este es 2. Ajá, aquí está 2 y 5. Ajá. Sí, lo bueno es que aquí la mejor manera de venderla de 10 es cortarla venderla entera, pues. Sí, fue un mal ejemplo. Sí, porque hay 10 estrellas. Ajá, 10 es 30. No, nada legal. Sí, no. Pero, por ejemplo, la de 7, pues la puedes cortar en 6 y 1 y la vendes en 18. No, podemos suponer que no podemos venderla entera. No, puede que sea la solución, sí. Puede que esa sea la solución. Pero bueno, lo importante es que tú puedes razonar de la manera siguiente. Yo tengo una varilla de tamaño n, ¿no? Entonces,
puedes ir pensando, bueno, ¿qué pasa si le corto un pedacito de tamaño I? Pues eso me lo van a pagar API, ¿no? Y la manera óptima de cortar, o sea, si ya, dado que ya corté esta de tamaño I, pues aquí lo más que puedo obtener es R por N menos I, en este pedazo de acá. Entonces, suponte que ya calculaste todas las posibles utilidades anteriores en una tabla. Entonces, para calcular Rn, dices, ¿qué pasa si la corto de tamaño 1 y n-1? De tamaño 2 y n-2. De tamaño 3 y n-3. Y vas barriendo. ¿Ok? Y ese es todo el algoritmo. Ajá. Entonces, es muy parecido a lo que hicimos con Fibonacci. Lo único que tendríamos es que ir checando cada una de las posibilidades. ¿Ok? Entonces podemos o bien usando programación dinámica o memorización, o sea, igual, ¿no? Para calcular Rn, pues necesito cada uno de los Ri anteriores. Entonces, calcular Rn, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toma? Si ya los tengo los anteriores, me toma ODN, porque tengo que ir viendo cada uno de los cortes anteriores. Y para llenar la tabla, pues me toma ODN cuadrada. No tengo una duda, sí se puede que se corten más de 2 pedazos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, puede ser que la solución óptima sea cortas este pedazo y este lo cortaste en más. Que ahorita solo estoy calculando la utilidad óptima, pero en efecto te interesa la solución, cuáles son los cortes, ¿no? Lo único que tienes que hacer para hacer eso es y hacer otra tabla donde guardes dónde fue el corte óptimo. Entonces, para Rn, cortarlo óptimamente fue cortar el último pedazo, digamos, en 5. Y ya vas a buscar a la tabla para n-5. Ahí el último corte tiene que ser a lo mejor 4. Y así te vas y reconstruyes la. ¿Ok? Entonces, lleva n cuadrada, porque para calcular Rn tengo que ir anteriormente a checar cada uno de los anteriores, que es n-1. ¿Ok? Pero, bueno, para el número de maneras de partir una de estas varillas, pues es exponencial. ¿Vale? Otro ejemplo, multiplicación de matrices. Aquí vamos a tener matrices, no es como en Strassen que queríamos multiplicar matrices de manera rápida, 2 matrices. Aquí ya tenemos matrices no cuadradas. ¿Ok? Entonces Strassen funciona para matrices cuadradas. Aquí vamos a multiplicar muchas matrices, n matrices, ¿no? Y están ya puestas de manera de que sus dimensiones coinciden, ¿no? Entonces queremos minimizar el número de multiplicaciones que hacemos, porque eso es lo más costoso al multiplicar matrices. Pero fíjense, supongamos que queremos multiplicar 2 matrices, A y B, y con el algoritmo de siempre, ¿no? A es de dimensión n1 por n2 y B es de dimensión n2 por n3. ¿Cuántas multiplicaciones hacemos? Pues está fácil, ¿no? O sea, tomas el primer renglón que va a ser de tamaño n2, ¿no? Y vas a hacer, por la primera columna, vas a hacer n2 multiplicaciones. Entonces, eso va a ser n1 veces, ¿no? Por n3. ¿Sí? Pero bueno. Entonces vas a hacer n1 por n2 por n3 multiplicaciones para multiplicar 2 matrices, una de n por 1, de n1 por n2 y otra de n2 por n3. Pero se vuelve interesante cuando consideras 3 matrices, ¿no? Fíjense que tengo 3 matrices de dimensiones 10 por 100, 100 por 5 y 5 por 50. Hay 2 maneras de multiplicar estas matrices. Puedo multiplicar primero A1 por A2 y luego por A3, ¿no? ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues la primera multiplicación me da 10 por 100 por 5 y la otra multiplicación me da 10 por 5 por 20. Me da 7,500 multiplicaciones. Pero ¿qué pasa si luego primero multiplico A2 por A3, ¿no? Y luego lo multiplico por A1. Pues entonces, en este caso, la primera multiplicación me va a dar 10 es 100 por 5 por 50 y la última multiplicación 10 por 100 por 50. Entonces va a ser 75,000 multiplicaciones, 10 veces más. Entonces puede cambiar mucho el número de multiplicaciones que hagas según cuál multipliques primero. Entonces queremos un algoritmo para encontrar cuál es la parentización óptima que minimice el número de multiplicaciones. Y de nuevo, el truco siempre en programación dinámica es encontrar esta parte recursiva óptima, que la solución óptima depende de las óptimas anteriores.
Ajá, entonces supónganse que yo tengo aquí 8 matrices, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si lo parto así? ¿No? O sea, esa es una idea, ¿no? O sea, que toda multiplicación de matrices es partir en dos, multiplícate estos y luego multiplica por estos otros, ¿no? Entonces, una vez que hago eso, pues yo ya sé de qué tamaño va a quedar mi matriz, ¿no? Porque eso solo depende de la primera matriz y de la última, ¿no? Y ya sé cuánto va a terminar, va a tener el tamaño de esta matriz y esta matriz, ¿no? O sea, la multiplicación de estas. Entonces, lo que yo voy a gastar es digamos, si es N1, ¿no? Si esta es N1 por N2, ¿no? Y esta es N4 por N5 y esta es N8 por N9 y esta de aquí es N3 por N4. Esta matriz que va a resultar va a ser de tamaño N1 por N4, ¿no? Y esta de aquí va a ser de tamaño N4 por N9. Para multiplicar estas dos matrices yo voy a gastar N1 por N4 por N9 más la manera óptima, cualquiera que esa sea, de la matriz de la izquierda. Ajá, entonces voy a la manera óptima, lo voy a llamar 1, más el número de multiplicaciones óptimas en calcular ese. Entonces eso ya me dicta cuál va a ser mi estrategia. Mi estrategia va a ser, haz todos los intervalos de menor a mayor, calcula en una tabla cuál es el costo óptimo y de eso construyes. Entonces empiezo calculándolo de 2 en 2. ¿No? Y en una tabla guardo cuántas multiplicaciones me tarda. Y luego de 3 en 3. Pero el truco para hacerlo de 3 en 3 es toma las de 3 en 3, partes a la mitad, dices, pues el costo de multiplicar la de 1, pues es 0, por que ya guardé calculado, o la otra opción de multiplicar primero las otras dos y esta. Y ahí voy checando mi tabla. ¿Sale? Entonces, lo que les decía, o a lo mejor lo corto así y hago lo mismo, pero el chiste es que estos valores ya los tenga calculados anteriormente. ¿Ok? Y eso es lo importante, que tenga esa estructura recursiva óptima, que la solución óptima dependa de las soluciones óptimas anteriores. ¿Ok? Y eso en general se llaman las ecuaciones de Bellman-Ford. Lo primero que tienes que hacer es poder expresar una recurrencia y la recurrencia te dice cómo llevar a cabo tu programación dinámica. En este caso, lo que hay que hacer es esto. Estas dos tienen que ser óptimas. Entonces, sea M y J el número óptimo de multiplicaciones para calcular el producto de A1 con con I más 1 hasta AJ. ¿Ok? Y eso lo guardo en una matriz de N por N. Bueno, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, ¿cuál es el valor de M y J? Si I es igual a J, pues es una matriz. Calcular o sea, ese es el caso base, ¿no? Ese es 0. Si no, entonces tienes que partir, lo que les decía, ¿no? Para cada K desde I hasta J, para cada uno donde puedes hacer la parantización, vas a tener M y K más MK más 1 J más el producto de la matriz, de las dos matrices que te van a quedar. Y haces ese cálculo, ¿sale? ¿Esto cuánto me lleva? Pues aquí esto va a ser O de N, ¿no? Esto, pues ya lo voy a tener guardado en una tabla. Esto es O de 1, O de 1 y O de 1, ¿no? Entonces, todo esto en total para M y J me va a tomar O de N, calcular M y J. Bajo la hipótesis de que ya tengo en una tablita M y K. ¿Sale? Entonces, el truco también es ver qué orden tienes que seguir para ir llenando tu tablita. En este caso, tengo que empezar de los intervalos más chiquitos a los más grandes. ¿Sale? ¿Cuánto me va a llevar todo el algoritmo? Pues me va a llevar cuántas entradas tiene M y J. Es un número cuadrático, ¿no? Porque vas sobre todas las posibles longitudes que son L, y para cada longitud hay un número lineal de posibles tamaños. En total me queda O de N al cubo. Creo que te lo escribí con más detalle. Ajá.
sea L igual a J menos I, o sea, la longitud del intervalito, ¿no? Entonces, vamos resolviendo en orden. Primero lo hacemos para L igual a 1, luego para L igual a 2, etcétera. ¿Sale? Para asegurarnos de que ya tenemos calculadas las anteriores. ¿Ok? Hay n instancias para cada L y cada una nos toma tiempo O de n, ¿no? Y ya, pues esto es también O de n, ¿no? O sea, hay n valores para cada L, ¿no? Para un tamaño fijo hay n intervalitos, O de n intervalitos, y calcular cada intervalito te toma O de n, pues el tiempo total que te toma es n al cubo. ¿Ok? Pero puede que valga la pena, si tenemos muchísimas matrices, primero ver de qué manera las calculamos, ¿no? Y luego hacemos el cálculo para asegurarnos de que no hagamos, por ejemplo, la peor manera de calcularlas, que a lo mejor si lo haces de manera secuencial. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplito. Otro ejemplo muy interesante es la subsesión común más grande. Digo muy interesante porque este problema salió de biología computacional. Entonces, supónganse que tienen dos sucesiones de caracteres, A y B, y quieren encontrar la subsucesión más grande. ¿Ok? ¿En qué se usa? Pues en código genético. Tienen dos organismos y tienen su código genético, ¿no? Que es una serie de caracteres. El ADN tiene 4 bases nitrogenadas, ¿no? Y entonces quieren ver cuál es la sucesión común más grande, porque eso les dice de alguna manera qué tan relacionados están. ¿Ok? Una subsucesión, pues es simplemente una subsucesión de ambas, pues que coincide. ¿Ya? Por ejemplo, esta sería la subsucesión más grande, de hecho. C, G, T, S, etcétera. Bueno, es que palabras se puede referirse a que sea contiguo, ¿no? Y aquí no necesariamente es contiguo. Ajá, o sea, por ejemplo, aquí tengo la C, pero la G no. ¿Ok? Entonces queremos calcular la subsucesión más grande. Y de nuevo, aquí lo que hay que hacer es encontrar nuestra recurrencia óptima. Entonces, sean X y Y dos sucesiones, y sea Z una subsucesión más grande, longest common subsequence en inglés. ¿Ok? De X y Y. Entonces tengo lo siguiente. Si me fijo en los últimos términos de X y Y. XM y YN, ¿no? Si son iguales, pues entonces forzosamente el último elemento de mi subsucesión más grande tiene que incluirlos, ¿no? O sea, ZK tiene que ser el último. Si no lo tiene, se lo pegas y ya está. Entonces ZK es tiene que ser igual a XM y a YN. Y ZK menos 1, pues tiene que ser una subsucesión más grande de XM menos 1 y YN menos 1, de la subsucesión anterior. Del 1 en caso de X hasta M menos 1 y en caso de Y desde 1 hasta N menos 1, ¿no? Ahora, como lo pinté aquí, ¿no? Aquí está en rojo, pues estos son iguales y aquí tiene que estar de los anteriores. Aquí ya tienes algo recursivo, ¿no? O bien, por ejemplo, imagínense que X, M y Y, N son distintos. Entonces, puede pasar una de las dos. O sea, ZK necesariamente tiene que ser distinto a XM o a YM, ¿no? Porque son distintos. Si ZK es distinto a XM, pues entonces Z es una subsucesión común más grande de XM menos 1 y Y. ¿No? De igual manera, si son distintos XM y YN y ZK es distinta a YN, entonces Z es una subsucesión común más grande de X y YN menos 1. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante que hay que observar. En cada uno de estos casos voy bajando un índice, al menos. O sea, aquí lo reduje al caso óptimo de 2 menos y aquí al menos en uno le gané. Lo importante es que siempre puedas depender de los anteriores. ¿Ok? Entonces, eso ya nos da la pauta para hacer nuestro algoritmo de programación dinámica.
Entonces, sea C y J el tamaño de una subsucesión común más grande entre X y YJ. Ajá. Entonces lo voy a hacer en una tabla. Voy a hacer una tablita de la C y J y voy a agregar un símbolo para indicar a dónde me tengo que mover. ¿Ok? Inicializo primero en ceros, ¿no? Porque la subsucesión común más grande entre esta va a ser la Y y esta va a ser la X, ¿no? Para una Y vacía, pues es 0. ¿Ok? O sea, todo esto se inicializa en 0 porque esto es como subsucesión hasta DS y aquí en ceros, ¿no? Y ahora voy a hacerlo con cuidado, fíjense. Comparo A y B. A y B son distintos, ¿no? Entonces, ahí me fijo en los anteriores, cuál es el mejor de las dos subsucesiones y extiendo esa. Aquí no importa porque pues es 0, ¿no? Entonces pongo 0 y le pongo una flechita hacia arriba para indicar que la solución va hacia arriba. Ahorita lo van a ver con más calma, fíjense. Hago D, hago C, etcétera, es igual. Las cosas se ponen interesantes cuando tienes que aquí el A es igual a esta A. Ahí tengo una subsucesión más grande. O sea, ahí sí tengo algo en común. Entonces pongo un 1 y pongo una flechita indicando que te mueves hacia las dos las reduces en 1. ¿Ok? Bien, voy a seguir y ahorita va a quedar más claro. Aquí en el 0, aquí en el B, cuando la X solo consta de la B y la Y solo consta de la B y la X solo de la A, pues no tienen nada en común, ¿no? ¿Cómo es? Ah, sí, perdón, es que lo estoy haciendo mal, porque aquí estoy considerando la subsucesión más grande. O sea, este es YJ contra X1, ¿no? O sea, es considerar toda esta versus este pedazo de aquí, ¿no? Solo la A. Entonces, aquí pues son distintos, ¿no? Y te fijas cuál de estos dos es mejor. Ah, pues el que es mejor, pues es si te vas a la izquierda. Entonces nada más apuntas aquí una flechita a la izquierda y aquí pues no aumentas en nada el valor porque heredas el anterior. ¿Ok? Lo que está indicando esto es que la subsucesión, mejor subsucesión es quítala a este 1, ¿no? Y compáralo con esta. Eso es lo que está indicando esta flecha. Y luego hago lo mismo con esta. Aquí son iguales, entonces de aquí de hecho pude haber tomado esta así. Aquí me equivoqué, esta debe ser hacia arriba. Luego voy con B, aquí coinciden, ¿no? Entonces coinciden y pongo una flecha en diagonal hacia arriba, porque aquí estoy comparando esto contra esto. Ajá. Coinciden en la última, pues entonces te subes para acá. ¿Sale? Ah, perdón, no lo hice mal, es y esta, son las dos que estoy comparando. Entonces, como coinciden, pongo un 1 y pongo una diagonal hacia arriba, ¿no? Luego me voy con todos, ¿no? En el D, pues son distintos, entonces apuntas a la izquierda, pues el que tiene el 1, aquí son distintos, son distintos, y vas apuntando a cuál es el de lo mejor. Aquí es donde se pone interesante porque comparo estas dos, ¿no? Entonces dices, pues fíjate que aquí son iguales, ¿no? Entonces tienes que poner una flecha en diagonal hacia arriba, pero el número que pones, 2, es uno más de lo que tenías acá. Porque la sucesión común más grande entre y esta tiene longitud 1. Entonces aquí le pones un 2. Y aquí cuando llegas son distintos, pero comparas 1 con 2. Entonces te conviene irte a la izquierda y por eso pones la flecha para acá. ¿Ok? Fíjense, entonces así me sigo. Hago el siguiente renglón, de nuevo aquí es donde pasan cosas interesantes. Cuando llego aquí y comparo con ¿no? Aquí dices, pues son iguales, tienes que poner diagonal para acá, tienes que a los dos cortarles 1, ¿no? Y entonces compara la subsección común
más grande entre estos dos, y esa tiene longitud 2, lo que quiere decir es que aquí tienes que poner un 3, uno más. ¿Ok? Y así se van. Llenan toda la tabla, y al final lo único que tienen que hacer es recorrer la tabla, ¿vale? Ver cuál es el valor más grande, y con eso saben cuál es el bueno. En este caso fue 4, la sucesión común más grande es 4. Si la quieren reconstruir, lo que tienen que hacer es ir siguiendo estos apuntadores. Entonces dices, voy para arriba, ¿no? Entonces, aquí quiere decir que son distintos, aquí son iguales, entonces aquí tiene que estar A y aquí tiene que estar A. Me voy para acá, ¿no? Ahora me voy para arriba, me voy en diagonal, pues aquí tiene que estar B, estos dos son iguales y tengo que tener este. Me voy para acá. ¿Sale? Aquí me voy a la izquierda, pues otra vez me voy en diagonal, entonces tengo que elegir esta y tengo que elegir esta. Me voy para acá, no son iguales, y ahí está la sucesión común más grande. Sí, eso pasa frecuentemente con programación dinámica. Como no sabes el resultado hasta el mero final, tienes que decir, bueno, ya sé cuál es la óptima para n, me voy a mi tablita y veo cuál fue la decisión que me dio la óptima cuando hice esa recurrencia. Y entonces te regresas a la tabla donde guardaste cuál fue la óptima, y así es como vas reconstruyendo la solución. ¿Ok? Entonces así es como reconstruye la sucesión común más grande. ¿Ok? Así es. Muchas gracias, sí. Exactamente eso. Es exactamente eso. De hecho, vale la pena hacerlo explícito, gracias. Sí. El índice, si son iguales, pues entonces disminuyes este en 1 y este en 1. Esto es lo que indica esta flechita. Ajá. Si son distintos, tienes dos opciones. O bien la Z es una subsucesión común más grande para M-1 y, o es una más grande para X y Y en M-1. Uno de estos dos disminuye en 1. Ahí cuando estás en esa casilla es cuando revisas cuál fue el que disminuyó, o el más grande, pues, y apuntas hacia ese, cuando son distintos. Entonces, esto indica esta flecha y esto indica esta flecha. ¿Ok? Ahora, si se fijan, pues, ¿cuánto tiempo me toma este algoritmo? Pues me toma cada casilla lo hago en tiempo constante, porque es checar tres casos. Y tengo n por m casillas, entonces la subsucesión común más grande entre dos cadenas la puedo hacer en tiempo O de n por m. ¿Ok? Hay un ejemplo más en el Cormen que ya no agregué, pero la idea la cachan rápido porque es sobre lo mismo, que es de árboles binarios de búsqueda óptimos. Entonces tú tienes un árbol binario de búsqueda y ahora suponte que te van a estar haciendo preguntas, te van a estar pidiendo cosas sobre tu árbol binario, llaves, ¿no? Pero entonces depende si pusiste el elemento hasta abajo en una hoja o si está en la raíz. Y yo tengo una distribución de probabilidad de las preguntas que te van a estar llegando. El ejemplo que dan en el libro es, imagínate que vas a hacer un traductor del español al inglés. Entonces te van a estar llegando palabras que tienes que decir, pues la palabra tal, ¿no? Perro le corresponde dog, ¿no? Pero la distribución de palabras en un texto normal de español no está distribuida de manera uniforme. Hay palabras que ocurren muchísimas más veces que otras. Entonces, las palabras que casi nunca ocurren las querías meter hasta abajo del árbol, y las que ocurren mucho las quieres poner hasta arriba para que las respuestas sean más rápidas. ¿Ok? Y lo haces con programación dinámica, no hay mucho más. El asunto es que una vez que dices, a ver, este es el que va hasta arriba de este árbol, ¿no? Pues eso tiene un cierto costo. Del lado izquierdo, pues quieres hacerlo de manera óptima, y del lado derecho lo quieres hacer de manera óptima. Y ya. ¿Ok? Ahí planteas la recurrencia y te queda tu algoritmo. Entonces con eso acabamos por hoy.